amigos de EmprendedoresTV.pe, tu canal por internet. Bueno, ahora nos vamos a hablar acerca del panorama internacional, pero también acerca de cómo está yendo en las inversiones, concretamente en la bolsa de valores, y haciendo siempre la distinción entre aquellos que tienen quizás un perfil bastante conservador, pueden en este momento estar optando por otras alternativas como los depósitos a plazo. Nos acompaña hoy el señor Rodrigo Suazo, él es miembro del equipo de análisis de Intéligo, Sociedad Agente de Bolsa. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, ¿qué decimos del panorama internacional? Donde en algunas noticias señalan, por ejemplo, que los bancos de España van a requerir como 62.000 millones de euros, más o menos, de rescate. Sí, en realidad en el panorama internacional hay tres frentes un poco distintos, ¿no? Primero está la parte de Estados Unidos, que hasta hace poco la Reserva Federal ha alargado el Operation Twist, que es básicamente vender, ¿no es cierto?, instrumentos de corto plazo para comprarlos de largo y mantener las tasas bajas. Sin embargo, lo que el mercado tomó de forma negativa es la disminución en la proyección de crecimiento de la economía estadounidense, ¿no? La Reserva Federal ahora estima un crecimiento entre 1.9 y 2.4%, cuando el estimado anterior era entre 2.4 y 2.9. Después pasamos a la parte de Europa, donde efectivamente en el caso de Grecia, por ejemplo, aparentemente se evitó el hecho de que pueda salir de la zona euro luego de las elecciones, que fueron bastante positivas para el mercado. En el caso de España, después de 2 semanas de mencionar que no necesitaban ayuda por parte de la Unión Europea, ya el Premier tuvo que hacer el requerimiento oficial de los 100.000 millones de euros. Ahora hay un estimado, luego de hacer la evaluación del sistema bancario, que necesitarían entre 51.000 y 62.000 millones, ¿no? Con lo cual la ayuda que les va a prestar Europa sería necesario o sería suficiente para salvar al mismo sistema bancario, pero lo que sí preocupa y lo que está detrás es que no existe una solución definitiva a la crisis de deuda, sino que son soluciones más que nada cortoplacistas, ¿no? O sea, dar financiamiento para resolver un problema de corto y no... Exactamente, ¿no? Y a pesar que España diga que es un programa de rescate para el sistema bancario, igual va a ir en el balance fiscal del mismo país, lo cual preocupa aún más. Ellos no lo quieren reconocer, ¿no? Y exactamente, no quieren mencionar que es un plan de rescate, ¿no? Por el otro lado también está China, que si bien continúan las cifras acelerándose, el día de ayer salió la cifra adelantada que hace el HSBC, con lo cual la manufactura en China todavía se mantendría en zona de contracción, pero de otro lado también estás viendo que la inflación empezó a ceder, que era la principal preocupación del gobierno, y que además el mismo Banco Central chino ya empezó a reducir la tasa de referencia, así como el encaje, ¿no? Entonces ya hay un cambio en la postura por parte del Banco Central, ¿no? Entonces, por ese lado podríamos ver todavía novedades en cuanto a China. ¿Esa es una señal de que podría recuperarse la economía china? Yo creo que China va a entrar en una etapa en la búsqueda de que la economía retome impulso, ¿no? Y retome, pues, o acelere el crecimiento económico que está teniendo. Eso, y tal como ha descrito este panorama, ¿cómo lo trasladamos, cómo nos va a repercutir a nosotros? Porque tenemos una relación comercial con Estados Unidos, ¿no es cierto? Nuestras exportaciones, concretamente confecciones, están afectadas. Sí. El tema de China también nos pega por el lado de perspectivas para nuestras exportaciones mineras en general, ¿no es cierto? Bueno, nuestra relación con España es más que conocida, con Europa, ¿no? En general. Bueno, efectivamente lo que dices es muy cierto. Incluso el último reporte de inflación del Banco Central, ¿no? Más allá de incrementar el estimado de crecimiento del PBI de 5.7% a 5.8%, sí redujo su panorama para el sector externo, ¿no? Lo cual sí es un resultado de lo que está viendo el mismo Banco Central afuera, ¿no? Como tú bien dices, nos pega tanto por el sector textil como también el sector minero. Y algo que explica gran parte del retroceso en el índice de la Bolsa de Lima es justamente la disminución en la cotización de los minerales, ¿no? Puede verse pues que tanto la plata como el cobre, el plomo y el zinc
ya en el acumulado del año está en negativo, ¿no? Y el índice general ha pasado de un rendimiento de 24.5% a cerrar el día de ayer en 6.7% en el año, ¿no? Así es. Entonces, si digamos se da señales de que la economía china va a buscar esta recuperación, nos pegaría menos el hecho de que veamos esta perspectiva que aún no se resuelve en el caso de Estados Unidos y nuestra relación con Europa. ¿Cómo pesamos? ¿Cuáles son los pesos de cada una de estas relaciones? Bueno, en todo caso, ¿cómo aterrizamos lo que está pasando afuera para el caso peruano? Así ¿no? es. Yo creo que en nuestro caso lo que va a impulsar el crecimiento económico es básicamente el sector construcción. El sector construcción va a crecer de la mano de la inversión pública, ¿no? Que recientemente se ha dicho que se está dando justamente más recursos, se ha hablado de justamente un estímulo, ¿no? Exactamente, se estima que más o menos la inversión pública debería crecer 30% este año. Con esto, los estimados, por ejemplo, para el sector construcción han pasado de 8% en enero a cerca de 12.5% en junio, ¿no? Lo cual es bastante auspicioso. Adicionalmente, este programa de estímulo que va a llevar a cabo el gobierno enfocado en infraestructura también debería impulsar dicho sector, ¿no? Entonces, yo creo que en cuanto a lo que respecta a Perú, de manera interna los fundamentos están bastante sólidos y continuamos viendo perspectivas económicas favorables, ¿no? Para el sector interno, pero definitivamente va a haber un impacto, sobre todo en el sector externo, que digamos que como shock externo sí nos podría afectar, pero que también por el otro lado pensamos que las autoridades cuentan con las herramientas suficientes como para enfrentar estos mismos shocks de afuera, ¿no? Justamente hoy parece que se darían a conocer algunas medidas concretas, ¿no? Por el lado del drawback, por el lado del financiamiento, se habla de eso, ¿no? Así es. Bien, señor Suazo, vamos a dar una breve pausa porque al retornar quiero que ya vayamos de frente al análisis bursátil, al análisis de las inversiones, porque creo que eso nos interesa. Algunos que están invirtiendo, algunos que no saben si salirse, pero algunos que también de alguna manera les pega por el lado de las AFPs, ¿no? Para que tengan una información al respecto. Volvemos entonces.